Buenas noches a todos, bienvenidos al estudio bíblico del libro San Mateo. Es la lección número 24, hoy con el tema Hágase tu voluntad. Vamos a buscar en el libro de San Mateo capítulo 6, del versículo 5 hasta el 15, voy a leer. San Mateo capítulo 6, del versículo 5. Dice: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hasta el versículo 15 he leído. Según la descripción que hace Jesús de este grupo de personas que ora en las sinagogas, dice que ellos estaban orando, ¿no? Y en las esquinas de las calles también. Pero ¿con qué propósito? Para ser vistos, para que otros vean: estas personas están orando, estas personas están clamando al Señor. Entonces Jesús dijo que no haga de esta manera, sino que ingresando en su aposento de manera bien privada, en secreto, que ore delante de Dios. O sea, una oración en la que no estaba mostrando a los demás sobre lo que estaba pidiendo, sino que una oración en la que Dios está presente y él que está pidiendo. Está hablando de este aspecto, ¿no? O sea, la oración, hermanos, cuando ustedes oran delante de Dios, es un tiempo en el que, o sea, Dios y ustedes pueden tener una especie de comunión, ¿no? O sea, ustedes piden al Señor confiando en que Dios está oyendo sus oraciones, y luego Dios es quien nos responde, o por lo menos nosotros esperamos la respuesta de Dios. Acá el versículo 6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, dice. Versículo 7: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando al principio yo estaba orando, por ejemplo, personalmente, o cuando tenía que orar en el servicio, tenía mucho peso de orar, ¿no? Me daba mucha carga la oración. No sabía bien cómo empezar, de qué manera tenía que desarrollar la oración, entonces escuchaba a otros que oraban. Yo también voy a intentar orar como otra persona. Pero pasando el tiempo, yo me di cuenta que la oración no es un tiempo, o sea, no es una estructura que debe haber en el corazón, o sea, no debe haber una estructura en sus mentes para orar, sino que es una petición que emana desde el corazón, ¿no? Es decir, que alguien que tiene una situación, una dificultad, alguna angustia, si tiene alguna dificultad con la que quiera salir delante de Dios, entonces puede orar a Dios. En el caso del servicio de la iglesia, cuando nosotros oramos, pensamos primeramente en que este servicio, o sea, el sermón que se predique en esa noche,
y pueda llegar a nuestros corazones, pueda quitar nuestra razón y nuestros pensamientos, y que por la palabra seamos realmente confortados, ¿no? También muchas veces nosotros oramos por la gente que pueda llegar a la iglesia, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes oran delante de Dios, deben pensar, ¿no? No como una repetición. Acá dice, no usando vanas repeticiones, sino que debería, digamos, declarar desde su corazón una petición a Dios sincera, ¿no? Honesta, ¿no? Vamos a orar al Señor. ¿Qué es lo que necesita? O sea, a veces nosotros cuando oramos no sabemos bien de qué manera tenemos que pedir a Dios, ¿no? Ya, por ejemplo, alguien tenía un vehículo que se malogró. Entonces, ¿cómo tengo que orar a Dios? ¿Tengo que pedir que me permita arreglar el vehículo o que me dé uno nuevo? Alguien puede tener estas opciones, ¿no? ¿Cómo tengo que orar al Señor? Pidiendo que me dé uno nuevo o que me haga reparar el que tengo, que me permita, ¿no? El monto, la cantidad de dinero para poder repararlo. A veces tenemos este tipo de cuestionamientos, ¿no? A veces no sabemos bien cómo tenemos que orar. Por eso mientras oran ustedes podrán darse cuenta y el Espíritu Santo de Dios quiere dirigirnos, ¿no? En la Biblia dice que nosotros no sabemos cómo orar, pero que el Espíritu Santo intercede, ¿no? Por nosotros delante de Dios, con gemidos, dice, indecibles. Entonces, cuando ustedes oran delante de Dios, ustedes tienen que pensar, Dios realmente está oyendo o no mi oración. Eso deberíamos saber. Entonces la Biblia nos enseña en otros libros detalladamente qué es lo único que impide que Dios pueda oír la oración, ¿no? Veamos. El libro de Isaías, capítulo 59, vamos a ver. El versículo 1. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, dice. Según este versículo explica que de parte de Dios no hay problema. Dios tiene el poder, tiene su mano lo suficientemente larga, si tuviéramos que describir de alguna manera, aunque Dios no tiene cuerpo. Y segundo, su oído no está dañado, no es que tiene problemas para oír en su oído, sino que dice que el problema está de parte de los hombres que han hecho esta división por las iniquidades, ¿no? Por los pecados. Entonces lo que divide al hombre de Dios es precisamente el pecado, ¿no? La iniquidad, ¿no? El tener el pecado es lo que divide al hombre de Dios. Por lo tanto, si una persona quisiera orar ante Dios y que su oración sea efectiva, primero debería considerar, ¿tiene pecado o no tiene pecado? Esto debe considerar. Si en el caso que tuviese pecado, esto sería un impedimento delante de Dios para poder orar. Veamos. El libro de San Juan, capítulo 9, el versículo 31, leamos. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, dice. O sea, acá dos cosas importantes. Primero, ¿a qué tipo de personas Dios no oye? A uno que es pecador. Es así, ¿no? Está escrito en la Biblia. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Uno que hace la voluntad de Dios dice que a este oye. Entonces volvamos a San Mateo capítulo 6, versículo
versículo 9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Santificado sea tu nombre, dice. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, en esta oración Jesús está describiendo, es una petición: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, esta voluntad, estimados hermanos, precisamente lo había descrito antes. Nosotros hemos leído antes el capítulo 5, y también nosotros hemos leído acerca de el tema de la ley, ¿no? Ya, la Biblia exactamente nos explica: Dios quiere que el hombre tenga la santidad, sea perfecto como Él. Versículo 48 dice, San Mateo 5:48: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, este querer de Dios, este querer de Jesús hacia las personas, es algo que al pensarlo es muy, muy complejo, ¿no? Muy difícil. Pero cuando se hace difícil, la Biblia dice: hágase tu voluntad. Hágase la voluntad de ¿quién? De Dios, ¿no? Hágase tu voluntad, dice, en el cielo. Como en el cielo, así también en la tierra. O sea que hay algo que debe igualarse, ¿no? El cielo, en algún sentido, la tierra debe igualarse a una condición que hay en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que hay en los cielos? Hay santidad, ¿no? Está la perfección de Dios. En la tierra hay pecado, ¿no es así? Entonces, para que la voluntad de Dios que está ya en los cielos establecida se haga en la tierra, entonces los seres humanos deben estar sin pecado, ¿no? Deben ser limpios de sus pecados, ¿no es así? Veamos un poco más. El libro de Hebreos capítulo 10. Busquemos Hebreos capítulo 10. El versículo 5. Dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Versículo 7. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ya, exactamente Jesús, quien es el protagonista de estos versículos, quien está diciendo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesucristo es quien precisamente cumple o hace la voluntad de Dios. ¿Es correcto? Entonces, en el corazón de una persona, cuando escucha hacer la voluntad de Dios, siempre se queda una idea de que yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Pero acá dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, quien cumple la voluntad de Dios es el Señor Jesucristo. Es así, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser esta voluntad? Dios quería realmente rescatar a la humanidad. Dios quería salvar al mundo, quería dar vida eterna a todas las personas de este mundo. Entonces, para hacer esto, sí o sí debía enviar al Salvador, al Redentor. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, en esto se basa la palabra. Nosotros debemos considerar que para poder hacer la voluntad de Dios, no es que cada uno de ustedes debe procurar para hacer la voluntad de Dios, sino que hay alguien que debe hacer la voluntad de Dios. Entonces, acá en el capítulo 6 del libro de San Mateo, todavía nuestro Señor Jesucristo no había muerto, no ha padecido, no ha sido crucificado, tampoco había resucitado, obviamente, ¿no? Entonces, esta oración pareciera que es una oración que nosotros en esta época tenemos que repetir, así como alguna iglesia lo hace, ¿no?
Repite esta oración. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿No es así? Entonces, cuando leemos la Biblia, esta oración, una oración de la época, pero que definitivamente no llega a aplicar a nuestro tiempo, porque ya la voluntad de Dios fue hecha. La voluntad de Dios era nuestra santificación, ¿no? Es decir, que hacernos santos, hacernos personas justas, que nosotros podamos convertirnos en hijos de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Que los seres humanos que están viviendo con el pecado se conviertan en los hijos de Dios. Que puedan ser hijos del Señor. Hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿la voluntad de Dios en esta época no ha cumplido? Si alguna persona todavía está pensando acerca de sus pecados, si obviamente en el corazón de tal persona todavía no se ha cumplido la voluntad de Dios, pero ya no significa que Dios no haya cumplido su voluntad, ¿sí? Por esa razón, cuando leemos más abajo el libro de Hebreos 10:10, podemos encontrarnos con esta respuesta. Dice, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, ¿acaso Dios no ha hecho su voluntad? ¿No ha hecho lo que Él ha querido hacer? ¿Ustedes piensan que todavía Él no hizo su voluntad? Ya Dios ha hecho su voluntad, ¿no? Entonces, nosotros pedir que Dios haga su voluntad, es decir, que ya Dios hizo su voluntad, ¿no? Tal vez en ese momento no había hecho la voluntad de Dios, pero ya, cuando Jesucristo muere en la cruz, cuando Jesucristo resucita de entre los muertos, la voluntad de Dios ha sido, ha sido en Jesucristo, o sea, ha sido cumplida en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es correcto? Ya vamos a buscar una palabra, estimados hermanos, el libro de Isaías. Busquemos el libro de Isaías, capítulo 53. El versículo 10. Veamos, el versículo 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, dice. Ya, ¿qué está escrito en el final del versículo 10? Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿En la mano de quién? En la mano de Jesús, ¿no? En la mano de Jesús será prosperada la voluntad de Jehová. Entonces, la voluntad de Jehová se cumple por medio de la mano de Jesús, dice. Si tuviéramos que ser más específicos, Jesús precisamente fue clavado en la cruz, ¿no? En sus manos, en sus piernas, y también fue puesta una corona de espinas en su cabeza. Por lo tanto, en Jesús se cumple la voluntad de Dios. ¿Es correcto? Entonces, esta voluntad exactamente obedece al propósito de Dios hacia nuestra vida. La voluntad de Dios no la puede hacer el hombre, sino que es Dios mismo que la hace por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿ustedes quieren que se haga la voluntad de Dios en sus vidas? Entonces debe creer en Jesús que llevó sus pecados. Debe creer en Jesucristo que ya llevó todos sus pecados. Entonces en su vida será hecha la voluntad de Dios. Y luego, aparte de ello, también Dios nos dará todas las cosas. Ya veamos acá. En el libro de Romanos. Ya en el libro de Romanos, vamos a buscar. Vamos a buscar una palabra que está apareciendo acá en el libro de Romanos. El libro de Romanos 8, versículo 32. Ya, ¿qué es lo que dice aquí?
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice. Ya Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y luego dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ya, de manera muy precisa aquí el libro de Romanos explica, Dios no escatimó, o sea, que no puso ni una excusa para entregar a Jesús por nuestros pecados. Entonces, si Él entregó a Jesús por nuestros pecados, dice, esto ya es lo más grande, ¿no? Es lo más glorioso, es el mayor sacrificio. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, que Dios, junto con la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, o sea, con la redención de nuestros pecados, también quiere darnos todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde están todas las cosas, hermanos? Todas las cosas están en Cristo Jesús. Si nosotros llegamos a creer en Jesucristo, todas las cosas están incluidas en Cristo Jesús. Porque si ya Dios no escatimó, dice, en darnos a Jesús, que era lo más valioso, más grandioso que podía ofrecernos el Señor, ¿por qué Él nos negaría las cosas, o sea, otras cosas? ¿Por qué Él no nos daría, dice, todas las cosas? Está escrito así, ¿no? Entonces, estimados hermanos, la Biblia cuando nos habla de la voluntad de Dios, aunque aquí dice que diga, hágase tu voluntad, en la vida del hombre, la voluntad de Dios se cumple en el momento en el que cree, en el momento en el que acepta el Evangelio, en el momento en el que cree en la obra de Jesucristo. Entonces desde ahí es cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Desde ahí es donde Dios empieza a obrar con poder en nuestra vida, ¿no? Antes de eso, Dios desea guiarnos hacia esa dirección, ¿no? Dios desea guiarnos hacia la fe, hacia creer en la obra de Jesús, hacia creer en la obra la obra redentora de Jesús. Muchas personas hoy en día están congregando en las iglesias, pero acerca del tema de la voluntad de Dios, alguno ni siquiera sabe bien qué es o cómo se cumplen. Pero la Biblia detalladamente nos muestra, los versículos bíblicos responden a nuestras preguntas. ¿Por qué dice que he venido, dice, a hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo del libro, dijo Jesús? Y en el versículo 10 dice, y en esa voluntad somos santificados. Entonces la voluntad de Dios la cumple Jesucristo. En esa voluntad dice, somos santificados, es decir que ya no somos pecadores. Es correcto, ¿no? Entonces, aunque ustedes puedan orar muy bien, aunque ustedes puedan orar durante mucho tiempo, durante 1 hora, durante 2 horas. Pero una cosa importante es, Dios nunca oirá la oración del pecador. Dios no oye la oración porque la oración sea muy elocuente o muy eficaz, o porque ustedes oren con mucha fuerza, o porque ustedes oren llorando. No es que Dios escucha por ello, sino que Dios escucha porque el Espíritu Santo está en el corazón del que está orando. ¿Entienden ustedes? No es por la capacidad que ustedes tengan o por la verborrea que tengan de palabras, o sea, que puedan hablar palabras muy buenas o rebuscadas, sino que Dios escucha la oración que viene del corazón donde está el Espíritu Santo de Él. ¿No es así? Si ustedes tuviesen el Espíritu Santo de Dios, entonces más allá de que su oración, a lo mejor ustedes piensan, yo no oro tan bien, ¿no? Yo no tengo tan buenas palabras para dirigirme ante Dios. Pero si en ustedes está el Espíritu Santo de Dios, aunque su oración no sea tan elocuente, pero Dios escuchará. ¿Sí? También no necesita orar muy fuerte como algunos piensan, ¿no? Si yo mientras más fuerte oro, mientras más derramo las lágrimas, ¿Dios me escuchará? No es así. Dios no escucha si usted tiene pecado. Aunque usted no tiene pecado, pero no puede orar con mucha fuerza, es decir, que su voz no sale tan fuerte, no importa. No importa, ¿no? Aunque usted ore así, bajito, Dios también le escucha.
No necesita que gritar, Señor, no, por favor. No, esto Dios nunca ha dicho esto. Sino que dice que en secreto, en silencio, o sea, casi con una voz imperceptible. Señor, ¿no? Yo necesito que usted me ayude en esta área. ¿No? Y luego cuando termina su oración, debe orar en el nombre de Jesús, ¿no? Eso Jesucristo lo mandó después. Todo lo que nosotros oremos dice que en el nombre de Jesucristo. Esto es algo importante, ¿no? Al finalizar su oración debe recordar, tengo que orar en el nombre de Jesús. Porque Dios se agrada de Jesús. Entonces nosotros si vamos con el nombre de Jesús delante de Dios, Dios aceptará. Totalmente, ¿no? Por eso, debe haber sido salvo, no debe tener pecado, ¿no?, en su corazón. Y segundo, debe orar en el nombre de Cristo Jesús. Si estas dos cosas están, entonces ustedes están listos para orar ante Dios. Dios oirá sus oraciones. También Dios estará atento para responder a sus oraciones. Espero que en ustedes tengan esta certeza, ¿no? No depende de la elocuencia con la cual ustedes hagan la oración, sino depende si en ustedes está o no el Espíritu Santo del Señor. Si está el Espíritu Santo en ustedes, entonces si ustedes oran, o sea, tal vez muy cortito, entonces Dios hasta ahí va a escuchar, ¿no? Si ustedes oran durante 1 hora, también creo que Dios va a atender. No piensen que Dios se cansa de esperarnos, ¿no? Ustedes piensan que Dios le dice, ya, por favor, ya llevas mucho rato orando, por favor, ya termina. Creo que Dios no es así, ¿no? Sino que, por ejemplo, en el programa, ¿no?, en el protocolo de un programa de la iglesia, claro, habrá tiempo, ¿no?, en el que se determina para orar. Ya 10 minutos. Entonces alguien quiere orar 1 hora, entonces todo el programa del servicio se atrasa, ¿no? Entonces debería orar cortitamente, ¿no? Una oración no tan larga. Pero estando en su casa, estando en su habitación, ustedes pueden orar 1 hora, 2 horas. Depende del tiempo que tengan, ¿no? Pero importante, hermanos, en sus corazones que tenga el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no llega a nosotros si nosotros tuviésemos pecado. Debe ser limpio del pecado. Con esta condición, Dios dice que oirá nuestra oración. Por eso dice que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, dice. ¿Es correcto? Entonces, la voluntad de Dios, ¿quién la hizo? Jesucristo, ¿no? Jesucristo hizo la voluntad de Dios. Entonces nosotros, para hacer la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Es creer en Cristo Jesús. Porque nosotros no podemos limpiar nuestros pecados. Nosotros no podemos ir a la cruz nosotros mismos. Pero en vez de nosotros, Jesucristo fue a la cruz para hacer la voluntad de Dios y así también a nosotros hacernos justos, hacernos limpios, hacernos santos. El día de hoy así terminamos. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. La voluntad de Dios, dice el libro de Isaías 53, será prosperada en la mano de Jesús. La voluntad de Jehová ha sido prosperada en Cristo Jesús. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo debía venir a este mundo para cumplir la voluntad de Dios, entregando su vida entera en la cruz. Ha llevado nuestros pecados, nos ha hecho justos, nos ha hecho santos, ha abierto la puerta para que podamos tener la relación íntima con Dios a través de la oración. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.